Leemos la palabra del Señor y dice, Proverbios capítulo 14, verso 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Entendiendo, el tema de hoy es entendiendo el camino del Señor, entendiendo el camino del Señor. Y les voy a explicar un poco por qué el tema de entendiendo el camino del Señor. El camino del Señor, mis amados hermanos, es uno de los términos más comunes que escuchamos dentro de la iglesia. Cuando alguien deja de honrar al Señor, decimos, o cuando alguien ya no se congrega, dice: se apartó de los caminos del Señor. Y son términos que se vuelven muy comunes para nuestro lenguaje de iglesia, y muchas veces no logramos comprender qué es lo que en la Biblia o qué es lo que Dios tuvo en mente cuando se tradujo la Biblia y nos habla del camino del Señor. También es uno de los términos más malentendidos, porque el camino del Señor lo asumimos que es algo limitado a asistir a la iglesia. Si alguien ya no asiste a la iglesia, decimos: ya se apartó del camino del Señor. O si alguien deja de servir, o cuando sirve, dice: estoy sirviéndole, estoy en los caminos del Señor. Entonces lo asociamos con la religión. Y ese creo que va a ser el primer punto a considerar hoy, porque si hablamos del camino del Señor, casi siempre lo vamos a ver asociado con la religión. La religión, el camino del Señor, religión, el camino del Señor. Y entonces ese asunto puede hacer que muchos de nosotros pensemos que estamos en el camino del Señor porque tenemos religión. Podemos llegar a pensar que el participar del culto a Dios es sinónimo de vivir en los caminos del Señor. Quiero admitir, y tengo que admitir, que congregarse, oír predicaciones, estar cerca donde se adora al Señor, nos acerca a sus caminos. No sé cuántos dicen amén. Eso es cierto, nos acerca a sus caminos. Pero seguir esto del camino del Señor, otro término común es seguir a Cristo. Es otra terminología que de repente ya no significa mucho para mucha gente, porque seguir a Cristo es algo muy subjetivo, que a veces uno no se da cuenta qué es lo que está diciendo. En la Biblia, la palabra camino en griego, en el Nuevo Testamento, aparece como Jodos, J-O-D-O-S. Y ese término se traduce literalmente camino natural. Es un camino, una vereda, una carretera, una senda. Pero realmente las veces que aparece como una carretera son muy mínimas. Las veces que más aparece el término camino en la Biblia se utiliza metafóricamente, es en términos metafóricos. El camino del Señor es perfecto, dice el Salmo. Todos sus caminos no son perfectos. Allí no está hablando de carreteras, obviamente. Allí está hablando de algo diferente que hay que considerar este día, porque se utiliza más metafóricamente en toda la Biblia que de una manera literal. En 1 Corintios quiero que consideremos brevemente esa porción. En el capítulo número 4, verso 17, vea lo que dice la palabra. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Ahí la palabra que se tradujo proceder es la misma palabra que se traduce camino en todo el Antiguo Testamento, que es Jodos. Jodos, entonces, es como que Pablo dijera, y él les va a recordar cuál es mi camino en Cristo. Pero no escribió, el traductor no dijo mi camino en Cristo, sino dijo mi proceder. Aquí ya no está hablando entonces de una religión, ya no está hablando de un culto a Dios, ya no está hablando de esta idea de que
no se aparte de los caminos del Señor, le dice, o sea, no deje de congregarse. Aquí está hablando del proceder. Pablo dice, Timoteo, les he enviado a Timoteo porque él les va a decir cómo ha sido mi conducta, mi proceder en el Señor. ¿Cómo es mi proceder en Cristo? ¿De qué manera yo les he enseñado en todas partes y en todas las iglesias? Les habla de un proceder. No sé si ya le vamos entendiendo este asunto, porque acabamos de leer una porción que dice que hay procederes. Hay procederes que nos parecen a nosotros correctos, pero que proceder de esa manera nos lleva a destrucción. Es decir, el proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay procederes que a nosotros nos parecen buenos, pero que terminarán en un desastre. Hay caminos, pero que su final es de muerte. Hay procederes que nosotros tenemos como buenos procederes, pero que nos están destruyendo. Hay procederes que tenemos en nuestro diario vivir que nos están haciendo mucho daño. Por eso, mis amados hermanos, cuando yo leía hay camino que al hombre le parece derecho, casi siempre lo hemos utilizado para evangelizar. Pero los proverbios no se escribieron hablándole a un incrédulo. Los proverbios se escribieron para hablarle a judíos, y no solo cualquier judío, para príncipes. Hay decisiones, hay conductas que parecen buenas, pero que al final terminarán mal. Entonces, para ir avanzando, en primer lugar podemos con seguridad decir que el camino del Señor es cotidiano, es del día a día. El camino del Señor es una conducta desde que usted abre los ojos hasta que los cierre la noche. El camino del Señor no tiene que ver con religión, mis amados hermanos. Ojalá que estén despiertos cuando yo diga esto. Habla de un proceder, habla de un caminar, habla de una forma de hacer cosas. Entonces, el camino del Señor se refiere a conductas que son propias de nuestro proceder constante en nuestro diario vivir. Es algo cotidiano. El domingo es el culto a Dios, pero el caminar con Dios es algo diario, es algo cotidiano. El servicio a Dios es un par de días a la semana, pero el camino es todo un proceder constante, 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 constante. Hace unos meses yo les explicaba a los líderes que estábamos revisando la guía para los que predican en las casas, y el tema se trataba acerca de la justicia para los pobres. Justicia para los pobres. Y entonces les decía cómo es el camino del Señor, cuál es el proceder del camino del Señor. Y les decía que hay personas que a veces están vendiendo informalmente. Ahí están vendiendo sus naranjas a la salida del freeway o en cualquier lugar. Y entonces hay personas que su caminar para ellos se les hace bien, que llegan allí donde está un hombre de 70, 75 años vendiendo naranjas, y llegan y todavía le piden descuento. Y entonces ese día el Señor nos enseñaba cuál era su camino, su proceder. Y hablábamos acerca de hombres o mujeres cristianos, creyentes, que tienen seguro médico, que tienen un retiro, que tienen seguro de vida, es decir, seguro dental, seguro de la vista. Todo tienen como una sombría sobre ellos, un salario bien asegurado en un empleo. Pero el vendedor de naranjas seguramente que no tiene todo eso. O sea, cuando él no trabaja, de plano que no come. Entonces, ¿cuál ha sido el proceder del Señor? ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Porque fíjense que eso es en primer lugar. En segundo lugar, el camino del Señor es práctico. Primero es cotidiano, segundo es práctico. El camino del Señor es práctico porque el Señor en el Antiguo Testamento nos habla acerca de eso.
del hombre que vende naranjas. No aparece como vendedor de naranjas. ¿Sabe lo que dice? Dice: cuando cortes, cuando recojas tu grano o tus frutos, todo lo que se te caiga no lo recogerás, dice el Señor. Lo dejarás en el piso para los pobres de tu vecindario. Entonces, la dificultad del creyente en el siglo XXI es: ¿cómo le hago con una porción como esa en el siglo XXI? Si yo ya no salgo a cortar café, no salgo a cortar naranjas y que se me van a caer y que se las voy a dejar para alguien más. Sí, pero cuando usted llega, usted trae un billete de a 10 y usted le dice: ¿cómo están las naranjas? Y ya le da el precio. Y solo le sale que $7. Y entonces, ¿cómo se aplicará la porción de allá? ¿Cuál es el fruto que se cae? Ándele, los $3. Y entonces usted dice: bueno, no se preocupe, ahí está bien, así que quede. O las personas que trabajan en los restaurantes. Usted sabe que la persona que trabaja en el restaurante, el mesero, realmente su ganancia mayor es el tip que recibe. No es que le paguen $30 la hora. De repente en algún restaurante debe ser así, ¿verdad? Pero a eso casi no vamos nosotros. Sí, porque les pagan así porque a uno le sacan un ojo de la cara cada vez que le cobran. Pero bueno, ¿y qué sucede? Que cada vez que usted va a comer a un restaurante, le dice: mi amor, vamos a ir a comer. Así que usted ya sabe que si le va a salir a $30 el plato, son 60. A eso agréguele el 15% o el 20%. Porque la gente que le va a estar llevando el agua y que le va a estar llevando lo que le falte y que le va a estar haciendo refill y que le va a estar haciendo, esa es su esperanza. Y a veces se le quedan viendo a uno, ¿eh? y lo miden, dice: ay, que se me hace que no va a dejar ni un penny, mano. Le ven la cara a uno y pierden la esperanza. Pero qué bueno que se encontraron con un creyente que desde el momento que sabe que va a ir a comer a un restaurante, de una vez lleva extra. Porque es que ese es el camino del Señor. Es práctico. No es una cuestión de: hermano, a la iglesia. Aquellos que se apartan del camino del Señor es porque ya olvidaron lo que el Señor ha dicho. Mis amados hermanos, el camino de Dios es vida. Cuando usted comienza a actuar así, cuando usted no van a pasar los años sin que usted empiece a ver el favor de Dios sobre su vida, y va a empezar a ver cómo el Señor abre puertas y el Señor se empieza a glorificar, porque camina de acuerdo al comportamiento del Señor. En tercer lugar, el camino del Señor da vida. El camino del Señor da vida. Fíjese que además de que es práctico, nos da vida. En los evangelios el Señor nos habla de cómo enfrentar las discordias, de cómo enfrentar las dificultades que se dan entre la familia, entre los hermanos en Cristo. Porque como el camino del Señor da vida, es decir, el proceder como el Señor quiere nos da vida. Veámoslo en un contexto muy fácil de entender. El Señor dijo: si alguien tiene algo contra alguien y se acuerda y trae su ofrenda y se recuerda que tiene pleito con alguien, discordia, dice: deje su ofrenda, vaya y póngase de acuerdo con él. Y da un protocolo a seguir. Llámelo aparte, no lo avergüence frente a todos. Llámelo aparte, hable con él, hable con ella, hable con palabras suaves. Si le oyere, si usted le pide perdón y la persona le perdona y le oye, entonces dice: han ganado a un amigo, han ganado una relación. Y luego regresen y den su ofrenda. Y usted puede decir: ay, pero es que, y si me rechaza, me voy a enojar más. Es que si
es que ya la conozco, es que ya conozco a fulano. Y quizás alguien puede decir, yo mejor así lo dejo. Esa persona le parece que su camino es recto, que su camino es bueno, que su camino es derecho. Pero vea lo que le sucede a esas personas. Ya dejaron aquí un mal récord. Mañana va a ser con esta otra persona. En 10 años tendrá como 20 personas en la misma condición. Y luego quizás se casa. Y luego va a hacerlo con la primera mujer. Y luego se va a... No, porque nadie puede vivir con alguien que no sabe lidiar en sus relaciones. Esto ya se puso alegre. Es imposible vivir con alguien que no sabe pedir perdón. Es imposible. Y entonces viene la persona y no quiere pedir perdón, termina divorciándose porque van guardando rencores, se divorcia, se casa con alguien más que sí lo entiende o que sí la entiende, pero como ya tiene como a 30 que ha dejado enojados, esta otra relación la va a corromper, la va a arruinar. Y aunque para él o para ella ese camino le parece derecho, le está quitando la vida, te está dañando. Por eso el mensaje de Cristo es lo que necesitamos, es conocer el camino del Señor, cómo Dios lo hace, cómo el Señor hace las cosas. Hace poco estaba hablando con alguien que le iban a dar una gran oportunidad en una congregación. Y entonces él estaba muy contento. Lo anuncian. Ay, hermano, como 24 horas le duró el anuncio. Después le llamó el pastor, le dijo: mira, discúlpame, pero mejor no. Se le levantó toda la iglesia. ¿Y cómo va a hacer eso? Si eso es hijo del diablo. Si es que me debe a mí y conmigo se peleó. Y mire con esto. Pero es que no era. Siempre hay personas que les gusta hacer daño con las palabras, pero a este no fue uno. Pero es que el 90% de la gente, porque esta persona solo con el pastor era amable. Solo con el pastor, hermano, donde lo pongo que el sol no le pegue, pastorcito. Pero con todos los demás no lo era. Entonces cuando le llegó la oportunidad dorada y lo levantan, y cuando lo levantan menos de 24 horas le duró la alegría. Pero toda esa vida para él era un camino que según él era derecho. Y es que si quiere arreglar algo, que me venga a pedir perdón a mí. Ese camino parece derecho, pero no te lleva a la vida. Ese camino parece en un momento, por tu orgullo, parece que es la mejor ruta de acción, pero no te lleva a la vida, porque el camino del Señor da vida. Vea esto. Si usted se recuerda que en el Antiguo Testamento a José lo vendieron sus hermanos, lo acusó falsamente la mujer de Potifar, lo olvidó el panadero, lo mataron, al otro hombre, al copero. El copero lo olvidó. Y cuando el rey tuvo un sueño, el copero se recuerda y dice: mira, yo conocí a alguien en la cárcel. Sacan a José de la cárcel. En ese momento José es exaltado. Finalmente se reúne con sus hermanos. Y José tiene una lucha, porque él se da cuenta que sus hermanos han cambiado. Y se les revela y empieza a llorar. Pero es que está dando gritos y está gritando y todos están asustados. Pero es que acaba de perdonar a sus hermanos. Y cuando los perdona, la vida brota. Se reúne otra vez con su papá Jacob. Es que el camino, el proceder del Dios te lleva a la vida. El proceder que Dios ha dicho te lleva a la vida. El proceder que Cristo quiere desemboca en la vida. Ya me imagino a José viendo a sus hermanos por primera vez. Ay, así los quería tener.
Algunos así, así los quería. Es que yo sabía que un día iban a, un día, es que un día te voy a hallar en el desierto un día. Ese camino parece derecho, pero te destruye el alma, te destruye los hijos, te destruye la familia y va destruyendo todo a tu paso. Y el Señor envía esta palabra para liberarte hoy, que se rompan esas ideas, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Mira, hermano, que cuando vamos arreglando los malos entendidos en la vida, si somos pacificadores, el camino del Señor te lleva hacia la vida y te va dando vida. Bueno, yo le puedo contar historias que aparecen en la Biblia, que aparecen en todas las escrituras, de personas que actuaron no de acuerdo a los caminos anchos que la vida nos presenta, sino que hicieron la voluntad de Dios. Y haber perdonado los acercó a la vida que Dios tiene. Usted sabe que en este momento se están rompiendo hogares. Aquí en este momento se están rompiendo. Hay gente que está viendo esto y están, que hoy después de esta reunión ya no quieren regresar a la casa. Y hay personas que se han cerrado porque ellos tienen sus propios caminos. Y es que yo vea que hay caminos que parecen derecho. Uno de ellos es hablar mal de alguien como método de ganar confianza. Ese es un camino bien ancho y muchos caminan ahí. Muchos caminan ahí. Bueno, yo conocí de una señora. Esta señora tenía 3 hijos. Tiene 3 hijos porque vive todavía. Y entonces, para que sus hijos le dieran dinero, cuando vamos a suponer que aquí están sus hijos, a ella le decía: mira qué ingratos tus hermanos, no se acuerdan que tienen mamá. Y allá ella se soltaba el dinero, pero cuando ella se iba, le decía: tus otros 2 hermanos, qué barbaridad, solo es que solo tú, a ti te veo que sí tienes corazón. Y entonces, claro, le sacaba dinero. Ya cuando se iban, agarraba al otro y le hablaba mal de sus otras hermanas. Y así los tuvo por varios tiempos. Pero ese camino parece derecho. Hay personas que así hacen amistades y se hacen amigos, y para hacerse amigos y para demostrarse que se quieren mucho, le hablan mal de otro o de otra persona. Pero esos son caminos que parecen derechos nada más cuando los descubren que andan hablando mal o a espaldas de otro. Hermanos, se rompen relaciones de una manera muy cruel. Otro camino que parece derecho es pagar con la misma moneda para que aprendan, dice, para que sienta, que vea lo que se siente. Y uno piensa que al hacer sufrir a la otra persona, la persona va a aprender. No aprende. Lo que logra usted es resentir a la otra persona. Y una persona resentida, ¿sabe lo que sucede? Como se lo va guardando y solo está esperando el momento para devolvértela, y para que sientas también tú lo que se siente. Y entonces ahí está esperando, y en un deslizón te suelta la bomba. Y ese es un camino muy amplio, y ahí caminan miles de creyentes, no de impíos, de creyentes, de creyentes. Aquí no estoy hablando de impíos. Pero hermanos, mire lo que el Señor está hablando hoy. El Señor lo que te está llamando es a caminar en su camino, en su proceder. Él quiere que estos corazones que estamos aquí digamos al Señor: Señor, yo quiero caminar en tu proceder. Y es que no se paga con la misma moneda. Es que no es así. Y en las parejas, las familias, muchas veces usted quiere vengarse, pero usted no: yo lo voy a seguir haciendo el bien a mi esposo o a mi esposa, en el caso del hombre, y no importa si ella no entiende, le voy a seguir haciendo el bien. Y yo recuerdo de esta hermana, que al hermano que él la trataba bien, pero él la trataba bien por seguir el camino del Señor.
el proceder del Señor. Este hermano ganas tenía de faltarle respeto quizás, pero no lo hacía porque él caminaba en el camino del Señor. Y esta mujer era bien tremenda. Yo la conozco. Mire lo que le decía: no seas arrastrado, le decía. Porque como él, en lugar de enojarse, él seguía haciéndole el bien. Pero ella lo tomaba como que era un arrastrado, un ofrecido. Tenía dignidad, le decía. Y no es que no tenía dignidad, porque lo único que no se vengaba. Y eso a ella la sacaba de quicio, porque como él no se vengaba. Pero esas personas, al pasar el tiempo, llega el momento, hermanos, donde ese caminito lleva a la vida. Vamos a decir que esa persona nunca se arrepienta. Llega el momento donde esa persona va a lograr entender qué es lo que pasa. O vamos a suponer que deja al hombre. Pues eventualmente ese hombre va a conocer a alguien que sí va a valorar. Pero hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos. Otro camino amplio es guardar rencor y alejarnos como para defendernos. Hay personas que caminan también ese sendero y cada vez que les ofenden se quedan callados, se alejan, y es porque es un camino fácil. Ay, se fue la señal, no hay. Tal vez los que están en casa, Sí, las personas guardan el rencor, se alejan, y ese es un camino muy fácil, porque el camino del Señor es buscar la reconciliación. Alejarse, guardar rencor, es un camino que parece fácil, que parece derecho, pero es un camino de muerte. Y hay gente que se está muriendo, se está secando, y dice: ¿y por qué no tengo amigos? ¿Y por qué será que no tengo amigas? ¿Y por qué nadie me quiere? Yo recuerdo, ahorita tengo a varios en mente aquí, pero es que tengo 21 años de ser pastor. Y cuando digo tengo a alguien en mente, no significa que sean actual aquí. O sea, que tengo memorias pues de personas. Pero yo recuerdo de esta persona que en su desarrollo hubo algo, no sé qué pasó, porque realmente yo nunca indagué, pero parece como que sí, a los 10 años de edad dejó de crecer emocionalmente. Sí, porque hay personas que ahí se quedaron por algún trauma, por lo que sea. Pero ahora ella ya era una mujer, y entonces ella se enojaba con alguien. Estaba aquí platicando con mi hermano y estaban enojados. Y venía ella bien contenta a saludarla. Con ella se la desquitó. Estaba no. Y ella bien amable le saludaba. Y nada que ver, o sea, una desconocida. Pero estoy hablando de una mujer adulta que no sabía cómo hacerle, porque se enojaba. Es más, se enojaba en la tienda y llegaba a la casa y el esposo: mi amor. Y ella: ¿qué? Casi lo mordía. Y entonces todos los que le conocimos decíamos: ¿pero qué pasa? Después descubrían de que se había enojado no sé con quién, pero mordía a todo el mundo. No sé si se curó o no. Mis amados hermanos, yo finalizo con esto. Es fácil vivir así, pero la Biblia me dice es que hay caminos que, aunque te parezcan fáciles, te están llevando a la muerte. Esa persona de la que yo le hablo, le costaba tener amistades, porque cuando se enojaba con uno, mordía a todos. Entonces la gente hacía amigos, pero rápido los amigos le dejaban. El peor camino es querer vivir la vida sin la influencia del Señor, sin la influencia de esta palabra. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Yo termino. Está pasando que hoy estamos siendo confrontados con un proceder.
¿Cuántos lo identificamos ya? Hay procederes que no van de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Y el Señor nos manda a preguntar por el camino. Deténganse, hagan un alto en el camino, pregunten cuál es la senda antigua. Yo les cuento, hay un camino de vida, mis amados. Hay una manera que a veces uno tiene que humillarse, pero ese es el camino de vida. Y Dios te va a llenar de vida y te va a llenar de alegría el corazón y te va a llenar de tranquilidad. Vas a dormir tranquilo, vas a vivir tranquilo, vas a caminar tranquilo. Aleluya, el Señor va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu camino. Hay una conducta que te lleva a la vida que parece de tontos, pero te da vida. Hay una conducta que cuando alguien te pide perdón y te sientes ofendido y dices te perdono, pareces tonto, pero te lleva a la vida. Te vas acercando a la vida y te vas acercando más a tu propósito. Así como José se fue acercando más a su propósito, y su propósito dio vida como resultado. Hay un proceder que te acerca a la vida. Hay un gozo que Dios quiere que experimentemos, mis amados. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que pasa por alto la ofensa. ¿Pero por qué bienaventurado? Porque tendrá vida. Ese duerme bien. Cuando alguien, yo bromeando por supuesto, cuando alguien me dice no puedo dormir, es la conciencia, les digo. Pero no es cierto, hay personas que tienen algún desorden, pero yo me divierto con los que no pueden dormir. Es la conciencia, les digo. Pero hoy no estoy bromeando, entendiendo el camino del Señor. El camino del Señor, por lo tanto, no es religión, es un proceder de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y cada vez que procedes en orden a como Dios lo ha dicho, te acercas a esa vida gloriosa. Esa es la vida que Dios te ofrece, esa es la vida que Dios te ofrece, esa es la vida que necesitamos. Y hoy hay personas que han sido desafiados con este pensamiento, y van a comenzar a ver resultados y van a comenzar a disfrutar de la vida. Sus relaciones van a florecer. Le estoy profetizando, sus relaciones le van a florecer. Y quizás algunos te tomen ventaja, pero de todos modos ellos se van a secar y tú vas a florecer. Ese es el camino del Señor. Y todos los días: Señor, ¿cuál es tu camino? Enséñame a caminar tus caminos, Señor. Y estoy en una encrucijada, pero ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y quizás tú tengas tu propio camino que estás calculando ahí. Voy a hacer esto para que sepan con quién se han metido. O no, Señor, ese camino es ancho. Hay otro camino. Señor, enséñame. Pasa por alto la ofensa. Ay, Dios mío, pero es que Señor, pero es que estoy enojado. Pasa por alto la ofensa. Y entonces el camino que parecía bonito se vuelve difícil, pero cuando lo has logrado, descubres la vida de Dios en ti. Vamos a orar. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra es vida, tu palabra es vida. Hay conductas que aquí, Señor, en tu palabra se les llama camino, pero son conductas, son procederes que ahora ponemos delante de ti. Nuestros corazones están heridos, a veces nos han rechazado, a veces nos han dañado, pero tu camino nos lleva a la vida. Ahora, Señor, ten misericordia de los que no te conocen. Transfórmanos hoy. Tócanos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Ministranos hoy, Señor. Espíritu Santo, muévete de una manera especial.